¿Qué tal, gente? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Cómo dicen que les va la salud? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de historia natural de la enfermedad. Sí, sí, probando, sí, sí. Entonces, listo. Vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Y como indica el mismo título, ya nos da una idea de lo que nos quiere o a lo que se refiere, ¿no? Ahí vemos bien bonito. Entonces, vamos a ver que la historia natural de la enfermedad se basa concretamente en el curso que comprende desde el inicio de la enfermedad hasta su desenlace. Vemos acá el curso hasta un desenlace que puede ser tanto favorable como no para pues el enfermo, ¿no? Desenlace. Entonces, bien, tenemos que la historia natural comprende esto, ¿no? Que es el curso de una enfermedad, es el curso, el proceso natural hasta su desenlace, ¿no? Que puede ser beneficioso como también permisivo para el enfermo. Sin embargo, este curso tiene que tener una característica que la va a diferenciar de la medicina moderna. Y es que en realidad este curso o proceso eh, que se desenvuelve tiene que ser sin la intervención médica. Entonces, es decir, es observar cómo ocurre el proceso, tanto etiológico, es decir, el proceso causal de la enfermedad, como también ver cómo es que se va desenvolviendo, ¿no? Cómo va generando ciertos malestares, ciertos síntomas, ciertos elementos pues, que van a indicar y que van a ayudar a conocer la enfermedad en su totalidad. Entonces, vamos a ver pues que, de hecho, en la antigüedad, cuando aún no había la medicina moderna o la medicina actual que poseemos, era muy común observar este curso normal, ¿no? Este curso natural de la enfermedad, sin la intervención médica que poseemos ahora, debido a los avances médicos y científicos, ¿no? Que van de la mano. Entonces, podemos ya ir entendiendo por dónde va este asunto. Competía los investigadores de aquellos tiempos en observar el curso de las enfermedades. Entonces, mediante estas observaciones, mediante investigaciones, ellos podían llegar a determinar pues ciertas prevenciones, ¿no? Ciertas prevenciones que actualmente, lógicamente, nos ha valido para obtener lo que es la medicina actual, ¿no? Entonces es gracias a esta falta de conocimiento, bueno, en realidad se generó el conocimiento actual debido pues a las observaciones generadas por los investigadores de aquellos tiempos, que al no tener la conciencia actual de la medicina, pues simplemente dejaban que el enfermo ya sea se recupere por cuentas naturales o pues fallezca, ¿no? Entonces, bien, más o menos este es el proceso de la historia, ¿no? Bueno, el proceso el proceso eh, que comprendía la historia natural de la enfermedad. Entonces, bien, vamos a hacer unos acotados antes de pasar a hablar de un punto que ya estamos viendo acá, que es el paradigma de la historia natural de la enfermedad. Pero justamente para eso vamos a hacer unos pequeños conceptos. Estamos con la más dona. Entonces, bien, tenemos que hay enfermedades. Vamos a poner acá. Primero vamos a hablar de enfermedad aguda y crónica. Esto tal vez tiembla como gelatina. Entonces, bien, ¿qué comprende esto, no? ¿A qué se refiere con que hay enfermedades agudas y crónicas? Básicamente, aquí corresponde hablar de tiempo. Cuando hablemos de enfermedades agudas y crónicas, tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra cabecita tiempo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tiempo? El tiempo va a ser como que la base fundamental que va a diferenciar ambos conceptos, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad aguda va a ser aquella que se va a presentar de manera brusca, ¿no? De manera abrupta, de manera rápida. Y además también va a tener un proceso corto de duración. Un proceso, vamos a ponerlo así.
un proceso corto de duración. Por ejemplo, podemos hablar pues, de enfermedades como la gripe, ¿no? Que dura un par de semanas a lo mucho. La gripe, diarreas, etcétera. Y en cambio hablamos de una enfermedad crónica, pues cuando demora tanto en presentar los signos y síntomas como también en su desaparición. Es decir, el tiempo en que se demora es mucho más largo. Estas líneas representan como que el tiempo, ¿ya? Entonces, enfermedades crónicas tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, enfermedades como la osteoporosis, la artritis, la diabetes, el VIH, cánceres, pues que son enfermedades crónicas, ¿no? Ya que su curación, de hecho, algunas veces ni siquiera llega a darse. Entonces, comprendemos ya que una enfermedad aguda es aquella que se presenta de manera abrupta, es rápido, su presentación es rápida y además su duración también es corta. Pero la crónica no, la crónica, precisamente como indica su nombre, de cronos, ¿no? De tiempo. Demora su presentación, demora en presentar sus signos y síntomas y también demora en irse. Pues bien, entonces ya hemos resuelto un par de conceptitos. Ahora también hay otra división en la enfermedad. Hay enfermedades transmisibles y no transmisibles. Pimba, aparecieron ahí. Apareció de la nada, por cierto. Entonces, bien, hablamos de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y biologista, ¿qué quiere decir que sean enfermedades transmisibles y no transmisibles? Es muy sencillo. Las enfermedades transmisibles van a ser aquellas que generalmente van a ser denominadas como infecciosas, ¿no? Van a ser aquellas que van a ser causadas agentes, por agentes infecciosos generalmente y que eh, van a poder pasarse hacia otra persona, ¿no? Van a poder transferirse a otra persona, es decir, son contagiosas. Generalmente son de carácter infeccioso, ¿no? De carácter infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Infeccioso, ya. Entonces nos indica básicamente pues que son provocados por generalmente agentes vivos, los cuales provocan infecciones. Tenemos ejemplos claros, ¿no? Para no irnos por las ramas, ya que vamos a explicar un poco más adelante a mayor detalle acerca de estos agentes. Tenemos entre las enfermedades transmisibles, justo por ejemplo hablábamos de la gripe, es una enfermedad transmisible, ya que es de hecho, em, es como una infección, ¿no? Es una enfermedad viral. La gripe, recordemos, es una enfermedad viral. Entonces, no es ocasionado por un agente biológico, ya que los virus no son seres vivos, pero sí tienen la capacidad pues, de contagiar, ¿no? Tienen la capacidad de contagiar tanto directa como indirectamente. Entonces, estas enfermedades transmisibles tienen capacidad de contagiar directamente, ya sea mediante elementos como por ejemplo mucosas, a través de la boca, a través de la nariz, etcétera. Entonces estas son las enfermedades transmisibles, ¿no? Que son ocasionadas por agentes patógenos. Entre estos podemos mencionar también la diarrea, claro si es que hay contacto con este, ¿no? Diarreas ocasionadas, por ejemplo, por el Vibrio cholerae, la bacteria que causa la cólera. Por los años 90 en Perú se tiene entendido que mucha gente murió de cólera, pues andaban muy estresadas. En fin, son enfermedades pues, que pueden transmitirse de manera directa o indirectamente, ¿no? Por ejemplo, indirectamente puede ser cuando una persona estornuda y deja los virus sobre superficies, ¿no? Y luego, por ejemplo, ahora con el coronavirus vemos que es una enfermedad transmisible, ¿no? Ya que los virus están en el medio ambiente y nosotros podemos tocar superficies en donde se encuentren estos virus y pues llevarnos a las mucosas y de esta manera contagiarnos. Y hablar de las enfermedades no transmisibles son aquellas enfermedades pues que son por, como se diría, error de fábrica, ¿no? Que vienen por errores genéticos, ¿no? Son congénitos, pueden ser congénitos o genéticos, hereditarios, genéticos, o pueden ser también por
afecciones conductuales, o mejor dicho, pueden ser por malas conductas en la vida, bueno, en la vida de la salud, ¿no? Por ejemplo, una mala dieta, una mala nutrición, estos son hábitos conductuales, ¿no?, que van a generar enfermedades. Por ejemplo, la obesidad, la diabetes, que muchas veces son heredados, enfermedades heredadas, enfermedades genéticas, que no son transmisibles, ¿no? También tenemos ejemplos, el cáncer no es transmisible. Aquí en los transmisibles también podríamos mencionar el VIH, por ejemplo, altamente transmisible, el dengue, en fin. Entonces los no transmisibles se caracterizan por no ser infecciosos, ¿no?, sino son más bien por caracteres conductuales, es decir, cómo es que las personas se comportan para con su cuerpo y llegan a romper pues el equilibrio que este mantiene, ¿no?, la homeostasis, la conocida homeostasis. Entonces tenemos que estos no transmisibles son caracterizados por eso, ¿no?, porque no se pueden transmitir, como ya lo mencionamos. eh, entonces bien, quería hacerle estas acotaciones, estos conceptos para explicar acerca del paradigma de la historia de la enfermedad. Como vemos o no vemos. Entonces ahí vemos, ya está. Vemos el paradigma de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir acerca del paradigma de la historia de la enfermedad? Pues primero debemos tener en claro que paradigma proviene de un término griego que significa... A ver, ya está, se había movido un poquito la cámara. Pues proviene de un término griego que significa elaborar o formar, ¿no? Vamos a poner acá, formar. Sí, si no me equivoco. A ver, por si acaso vamos a fijarnos. Pues... sí, me había equivocado. Es demostrar. Demostrar. Y mostrar. Mostrar. Entonces, ya teniendo en claro, pues que el paradigma proviene de un término griego que significa formar, demostrar y mostrar, ¿no? Entonces para esto nos vamos a remontar al año 1965, en donde los investigadores Leville y Clark establecen pues el paradigma de la historia natural de la enfermedad, el paradigma o método, ¿no? El método mediante el cual demuestran cómo es que hay o pueden hacer una relación entre la historia natural de la enfermedad y además los métodos preventivos que como recordemos pues fueron generados a partir de las observaciones, ¿no? Entonces ahí hacen una relación entre lo que son hacen una demostración de lo que sería la relación entre la historia natural de la enfermedad y los métodos preventivos que se pueden aplicar a estos para evitar las defunciones en caso de que la enfermedad pues llegue a casos muy graves, ¿no? Entonces Leville y Clark son como que los autores quienes dan a conocer en su totalidad la historia natural de la enfermedad, ¿no? Son más o menos los representantes de esta área de la salud. Entonces, bien, vamos a ver que estos plantean un método en el cual, como les menciono, hacen la relación correspondiente, ¿no? Y para esto ellos muestran dos puntos básicos, ¿no? Dos puntos básicos que son dos etapas o procesos. Tenemos lo que es la etapa prepatogénica y la etapa patogénica. Entonces tenemos la etapa prepatogénica y etapa patogénica. Entonces, biologistas, para explicar estos puntos, de hecho hay un cuadro muy elaborado que desarrollaron Leville y Clark,
en donde se explica muy detalladamente y muy organizado estas etapas y además los cursos, los cursos o los procesos pues que van ocurriendo en cada una de estas etapas, ¿no? Pero para que se explique, para entender mejor estas etapas, tenemos que hacer primero la definición de lo que es una tríada conocida como la tríada ecológica, una tríada, una tríada que es conocida también como la cadena epidemiológica, la cadena epidemiológica o también denominada infecciosa. Aquí por eso le puse la I así remarcada para poner cadena infecciosa. Entonces bien, esta cadena epidemiológica nos va a representar y nos va a mostrar los elementos que se van a encargar pues de generar la enfermedad, los cuales son los siguientes: el agente, el huésped y el medio ambiente. Cada uno vamos a hacer la definición de cada uno y la relación que van a poseer. Pero para esto, primero tenemos que mencionar, ya que hemos mencionado enfermedad, tenemos que conocer lo que es salud y lógicamente enfermedad, ¿no? Entonces, bien, la cadena epidemiológica va a mostrar precisamente una cadena de elementos, una cadena circular como un bucle de elementos, pues que van a ser los encargados de generar la enfermedad a partir del desequilibrio en alguno de estos puntos, ¿no? Entonces así podemos encomendar, encomendar la definición de cada uno para así poder comprender cómo es que el desequilibrio en alguno de estos o digamos eh, o digamos ciertos puntos que pueden favorecer pues a que se genere una enfermedad, ¿no? Entonces bien, vamos a definir lo que es una enfermedad. Pues bien, una enfermedad en realidad es el desequilibrio entre lo que son, como describe la Organización Mundial de la Salud, o OMS, es el desequilibrio biopsicosocial. Entonces, ¿cómo llego a esta conclusión? Que la enfermedad es un desequilibrio biopsicosocial, ya que como la OMS describe lo que es la salud, pues nos describe como el equilibrio entre los aspectos físico, psíquico y social. Es decir, también nos coloca en un trío de elementos, en un trío de elementos, pues que nos van a indicar cada uno de estos relaciones que van a servirnos como punto de referencia para indicar que una persona se encuentre sana. Es decir, por ejemplo, a nivel físico, hablamos pues de, incluso lo menciona en el corolario que hace la Organización Mundial de la Salud, nos indica pues que la salud no necesariamente es únicamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Ya que esto representaría solamente al punto físico. Entonces estaríamos dejando de lado a los dos puntos restantes, que son el punto psicológico y el punto social, ¿no? Entonces el equilibrio entre estos tres puntos, que es el nivel físico, el nivel social y el nivel psicológico, van a representar lo que es la salud, ¿no? Una persona sana, una persona saludable, va a estar equilibrada en todos estos puntos, ¿no? Tanto a nivel físico, es decir, va a carecer de enfermedades, va a carecer de enfermedades físicos. A nivel psicológico, pues va a estar en paz consigo mismo, va a tener un autocontrol, por así decirlo, una inteligencia emocional suficiente pues para tener una psique correcta. Y a nivel social pues podemos ver que si bien no puede aparecer enfermedad física o psicológica, pues a nivel social puede haber pues delincuencia, pueden haber robos, asesinatos que afectan en un nivel social, ¿no? Esto es también dependiendo mucho el aspecto geográfico o el nivel geográfico en el que el, 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 el ser humano pueda vivir. Entonces, bien,
Habiendo descrito lo que es salud y una enfermedad, ya podemos hablar cada uno de estos puntos, ¿no? Hacer vamos a hacer unas pequeñas definiciones de lo que son los agentes, o bueno, el agente, el huésped y el medio ambiente, de lo que es la cadena epidemiológica. Entonces, bien, pasemos a hablar. Vamos a hablar en primera instancia del huésped. El huésped es todo aquel organismo vivo. Vamos a tomarnos como ejemplo a los seres humanos, pero pueden ser también los animales. Es todo organismo vivo que es susceptible pues a ser afectado, ¿no? A ser enfermado, a ser infectado por un agente causal. Entonces, ¿qué es el huésped? Es el organismo que es susceptible, ¿no? A ser enfermado. Y entonces para esto tenemos que explicar lo que es un agente agente. Bueno, vamos a explicar un poco acá. Pues agente no es más que... El agente se refiere pues al... digamos, el elemento que va a ser el encargado pues de causar la enfermedad, ¿no? Va a ser el determinante biológico, o también puede ser no biológico, es decir, puede ser biótico o abiótico, eh, que va a llegar a producir pues enfermedad sobre el huésped. Entonces el agente básicamente es eso, ¿no? Va a ser aquel factor que va a provocar el desequilibrio fisiológico, eh, tisular, orgánico, un desorden celular también a nivel del huésped. Recordemos que este agente puede ser biológico, puede ser químico, como también puede ser agentes reactivos, ¿no? Es decir, agentes físicos. Entre los agentes biológicos encontramos pues lo que son, por ejemplo, tenemos las bacterias, los hongos, los protozoarios, los metazoarios, parásitos, en general los parásitos, ¿no? Y en este aspecto los podemos llamar lo que son patógenos. Cuando el agente causal, el agente causal de la enfermedad es un ser vivo, es decir, es biológico, nos podemos referir a él como patógeno. Y entre los agentes no biológicos tenemos pues los químicos. Por ejemplo, tenemos entre los químicos los pesticidas, los alimentos que ahora se han puesto de moda, los transgénicos, que de alguna manera alteran la fisiología correcta del organismo o del huésped, ¿no? Tenemos también entre los agentes físicos, tenemos lo que son las radiaciones excesivas, la luz, el ruido también que provoca alteraciones, ¿no? Aquí justo atrás hemos hecho como un pequeño resumen de eso. Entonces, bien, tenemos a los agentes, ahí como vemos, agentes biológicos y agentes no biológicos. Como podemos ver, entre los agentes biológicos tenemos lo que son bacterias, protozoarios, metazoarios. Lógicamente entre estos, pues, entre las bacterias podemos encontrar los causantes pues, de la tuberculosis, de la bacteria de la cólera, el vibrio cholerae. En el caso de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium tuberculosum. Tenemos protozoarios, pues, como las amebas, que pueden provocar disenterías o balantidiasis. Tenemos metazoarios, como por ejemplo las tenias o distintos vérmidos, ¿no? Tenemos también hongos mágicos. Tenemos los priones. Pues entre los hongos tenemos pues afecciones micóticas, ¿no? Entre los agentes biológicos. Entre los priones pues tenemos que estas son un tipo de proteínas, pero de carácter infeccioso. Tenemos riquecias también. En fin. Entre los agentes no biológicos, como les había mencionado, tenemos a los químicos y a los físicos. Pero aquí también podemos colocar a los virus, ya que como recordemos los virus no son agentes biológicos, no son seres vivos, o al menos no son considerados seres vivos.
ya que en realidad son definidos como agregados supramoleculares, ¿no? Compuestos por lo que son ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, entre los agentes no biológicos químicos encontramos acá los pesticidas, los aditivos alimenticios, es decir, los alimentos transgénicos que les mencionan. También tenemos la industria farmacéutica con los fármacos que pueden llegar pues a provocar también muchas afecciones a nivel del organismo. Entre los agentes físicos encontramos, por ejemplo, las radiaciones excesivas llegan a provocar enfermedades, la luz, el ruido. El ruido también aunque no parezca, puede provocar alteraciones mentales, ¿no? Y fuerzas mecánicas, ¿no? Como por ejemplo el ejemplo de un atropellamiento. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de los agentes biológicos. Lógicamente, los agentes biológicos, como habíamos dicho, eran denominados patógenos. Entonces, estos agentes biológicos o patógenos van a ser los que van a provocar infecciones, ¿no? Y tienen propiedades intrínsecas, como por ejemplo la bioquímica que los conforma, las conformaciones químicas y morfológicas. Es decir, hablamos de su estructura, su forma, sus distintas formas, su estructuración, su maquinaria enzimática, etc. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las propiedades que no necesariamente son intrínsecas, sino que más bien van a favorecer a lo que son la perpetuación de la especie, es decir, el mantener la casta, ¿no? Mantener lo que es la especie, ¿no? Lo que se describe como una selección natural, por así decirlo. También podemos hablar del tipo de contacto entre las propiedades de los agentes biológicos, es decir, el tipo o cómo es el mecanismo mediante el cual estos llegan hacia el huésped, llegan a afectar al huésped. Esto se refiere al tipo de contacto. Podemos hablar de la producción de la enfermedad también como una propiedad del agente biológico. Entonces bien, ahora sí vamos a hablar de las propiedades como tal. Tenemos, por ejemplo, o son favorables para el patógeno, sino que también hay algunos que van en contra, por decirlo así, que son favorables más bien para el huésped, que es a quien afecta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propiedad de antigenicidad, ¿no? O también conocido como inmunogenicidad. Bueno, esta es una propiedad mediante la cual el patógeno pues induce a lo que es la formación de la inmunidad específica, ¿no? Lo cual favorece lógicamente al huésped. Hablamos de la vulnerabilidad como propiedad del agente biológico en el caso, pues, por ejemplo, que son vulnerables al medio ambiente, pueden ser vulnerables al medio, como también a agentes químicos, ¿no? También agentes físicos terapéuticos, como por ejemplo los fármacos, pues son vulnerables a esto, ¿no? Son vulnerables hablando del medio ambiente, por ejemplo, podemos hablar de los virus, que algunos quedan en un estado de latencia que ya no llegan a ser tan infecciosos, ¿no? Se cristalizan. Esto es la vulnerabilidad, ¿no? Que puede ser llevado por el medio ambiente como también por lo que es agentes físicos terapéuticos, ¿no? O agentes químicos que pueden alterar pues su fisiología normal. Entonces estos son desfavorables para los patógenos. Ahora sí vamos, como vemos, de las 5 propiedades, 2 van en contra, ¿no? Para abajo. Y los 3 restantes sí van a favor de lo que es el patógeno. Pumba. Entonces hablamos, por ejemplo, de la infectividad, ¿no? Infectividad. Esta es una característica que le atribuye, pues, la capacidad al agente infeccioso de alojarse en un huésped y además de multiplicarse dentro de este. Entonces, como que la habilidad que posee el agente infeccioso, pues, de alojarse dentro de un organismo y multiplicarse o replicarse dentro de este. Con respecto a la patogenicidad, nos podemos referir a lo que es
la capacidad del agente infeccioso de provocar enfermedad, ¿no? Que es generalmente la capacidad que poseen todos los patógenos, ¿no? Que generan enfermedad. La diferencia radica en este punto de acá, en la virulencia. Aquí ya hablamos de una letalidad que va a poseer este agente infeccioso, el cual le va a atribuir una capacidad muy agresiva, ¿no? Mientras más letal, pues puede crear o puede generar graves rezagos, incluso llegar a la muerte, ¿no? Entonces esta letalidad que provoca la virulencia del agente es donde realmente incurre en la peligrosidad del agente patógeno. En la patogenicidad, pues, como vemos, es como que una característica principal de los patógenos, ¿no? De generar enfermedad o generar, bueno, claro, generar enfermedad sobre el huésped infectado. Entonces, bien, vemos que patogenicidad lo poseen todos, pero la virulencia es esa alta capacidad de ser letal del patógeno, es decir, de provocar graves consecuencias. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el medio ambiente de la triadita. Ya hemos hablado del huésped, hemos hablado del agente, las características, los tipos de agente. Ahora toca hablar del medio ambiente, ¿no? El medio ambiente ya es como que la cerecita del pastel. ¿Por qué es la cerecita del pastel? Porque este va a relacionar o va a representar el enlace entre lo que va a ser tanto el agente patógeno o agente causal y el huésped, ¿no? Va a ser el medio propicio en el cual estos dos van a poder enlazarse, ya que sin este medio ambiente, pues lógicamente no habría interacción entre lo que es el agente y el huésped, ¿no? Es el medio circundante, es el medio en donde pues se conocen, por así decirlo, el agente y el huésped. Este medio ambiente posee tres factores básicos. Podemos hablar, o sea, factores que pueden ser favorables tanto para el huésped como para el agente. Tenemos, por ejemplo, el factor físico. Entre los factores físicos cabe destacar, a ver, entre los factores físicos, pues podemos hablar del clima, que el clima y además las áreas geográficas, ¿no? La geografía, que geografía. En este punto es fácil mencionar ejemplos. Por ejemplo, el lugar en donde puede vivir el huésped puede ser que no sea favorable para este y sea más bien favorable para el agente, ¿no? Ya que puede ser que el agente habite en lugares tropicales, en donde hay mucha incidencia de lo que es la leishmaniasis y lo que podría ser la trypanosomiasis. En todo caso, en este aspecto físico, la geografía puede desfavorecer al huésped. Y con respecto al clima, también hay patógenos o agentes pues, que no llegan a soportar climas muy fríos ni climas muy cálidos, ¿no? Entonces este es un punto a favor del huésped, ¿no? Aquí mencionamos a la geografía y el clima, ¿no? Entre los factores físicos. En el aspecto socioeconómico, pues podemos ver, por ejemplo, la vivienda en donde habita el huésped, ¿no? Puede que sea favorable o desfavorable. Puede que la vivienda sea en un lugar rural, en donde sea muy probable que pues exista la chirimacha, el cual pues es el portador o el vector que transporta el tripanosoma, ¿no? Y precisamente formaría o desencadenaría lo que es la tripanosomiasis. Entonces, en el aspecto socioeconómico vemos que también pueden favorecer a la gente. También en el aspecto de la posición social, es decir, los ingresos económicos, también van a intervenir en que
el huésped pueda adquirir o no ciertas enfermedades, ya que las personas que poseen, digamos, por así decirlo, mayor cantidad de dinero, pues tienen mayores cuidados, ¿no? Y mayores recursos para enfrentarse a las enfermedades. A diferencia pues de las personas que carecen de este aspecto monetario, por lo cual pueden llegar pues a no disponer de los elementos necesarios pues para poder curarse de ciertas enfermedades. También en el aspecto socioeconómico pues interviene lo que es la promiscuidad y un punto muy importante que es el hacinamiento, ¿no? Generalmente las personas que son pobres viven en hacinamiento, es decir, viven varias personas en lugares muy pequeños, lo cual favorece pues a la gente a que se pueda propagar y transmitir mucho más rápido en el ambiente en que se encuentra el hacinamiento, ¿no? Y también podemos hablar del factor biológico en los animales, ¿no? Entre los animales podemos mencionar, pues por ejemplo, hay animales que pueden provocar enfermedades o transmitir enfermedades al ser humano, lo cual es conocido como zoonosis. Hay distintos tipos de zoonosis, como metazoonosis. Aquí también podemos comprender o hablar un poco de los vectores, pero biológicos. ¿Por qué específico o por qué específico vectores biológicos? Ya que en realidad hablar de vectores de hecho, se refiere al elemento que en realidad va a transportar o se va a encargar de transportar el agente patógeno, pero puede ser un ser vivo como también un ser o algo inerte, ¿no? O puede ser conocido como vehículo. Así, por ejemplo, tenemos pues el tétano, que un vector vehicular podría ser pues los metales, ¿no? Los metales oxidados, donde se encuentra la bacteria que provoca el tétano, el Clostridium tetani. En todo caso, pues, ahora aquí podemos mencionar los vectores biológicos como los animales, pero que son conocidos como los artrópodos, ¿no? Que pueden llevar el agente patógeno tanto de manera eh, mecánica como biológica propiamente dicho. Es decir, puede llevarlo encima de sí, como por ejemplo hablamos de la mosca, que puede transportar sobre sus patitas lo que es la salmonella tifi, ¿no? Que no va a provocar la salmonelosis o fiebre tifoidea. En todo caso, podemos hablar también de la cucaracha, lo que son las moscas, los mosquitos, en fin. Pero también hay vectores que son biológicos y que sirven de transporte, pero en donde el agente patógeno cumple un ciclo biológico, ¿no? Dentro del organismo de este vector. Tenemos entre los ejemplos, pues el toxoplasma, por ejemplo, el toxoplasma gondii cumple cierta parte de su ciclo biológico dentro del gato, ¿no? Y puede contagiarse al ser humano a partir de las heces del gato. Entonces ese es un ejemplo de un vector biológico, ¿no? En fin.